¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación con los contadores públicos Hugo René Ortiz y Luis Alberto Padrón. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a que seas parte de esta nueva cultura en los impuestos. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Saludamos a nuestro compañero en cabina, Luis Alberto Padrón. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo ves esta semana? Que pues estamos a mitad de mes, ¿no? Pero para los contadores es una semana importante debido a que la próxima pues es Semana Santa. Quizás va a haber varios días donde no se va a elaborar, más sin embargo la carga de las declaraciones anuales de personas físicas persiste, ¿no? Y aquí el tiempo se agota en el sentido que pues el sistema que liberó la autoridad ha presentado ciertos problemas para manejarlo. Incluso de repente se actualiza de forma automática y se desconoce los motivos de actualización, cuáles son las mejoras, y pues los usuarios se quedan a la expectativa, ¿no? Así es, Hugo. Y bueno, ¿cuál es la recomendación? A lo mejor algunos asalariados, bueno, pues ya anticipándose a lo que era la devolución, bueno, pues ya presentaron de manera exitosa su declaración y a lo mejor pertenecen a empresas donde, bueno, pues hay poder económico para tener equipo de cómputo de última generación, pero para todas aquellas personas físicas que, por ejemplo, tienen algún pequeño negocio, están por arrendamiento, por honorarios y, bueno, pues trabajan desde casa la presentación de la declaración anual, bueno, pues, ¿cuál sería la recomendación? Que cuando menos traten de instalar el sistema. ¿Por qué? Porque aun cuando diga que pueda hacer en línea o fuera de línea, bueno, pues se exige que tengas un Windows superior a XP, es decir, un Windows 7, un Windows Vista y un explorador superior a 9, o una versión posterior. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Que aun y cuando tienes esos elementos o esas versiones de última generación, bueno, pues el sistema, Hugo, refiere inconsistencias en cuestión de la carga de datos. Así es, incluso de repente hay pantallas que aparecen en blanco o en gris, y pues donde ya capturaste la información, o algunas a la hora de acreditar el ISR contra el YETU, cuestiones que parecen algo extrañas, más sin embargo que los contribuyentes tienen que lidiar. Y que es muy frustrante. Por ejemplo, bueno, ya una vez que está capturada la declaración hay una especie de revisión o validación y después se hace el envío, pero simple y sencillamente el sistema, aun y cuando tienes las últimas versiones, te sigue marcando, por ejemplo, error en la versión del explorador y demás, ¿no? Entonces, sí es muy importante que tengan todos esos elementos de manera oportuna para que puedan presentarla antes o a más tardar el día 30 de abril. Así es, y bueno, recordarles nuestros medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook para que le den like, que es Frecuencia Fiscal, y el canal en YouTube donde estará disponible este programa, que es Frecuencia Fiscal. Bueno, Hugo, y la nota amable, bueno, pues es que se ganó por el primer amparo contra la reforma fiscal 2014. Hay que recordar que, bueno, pues la reforma 2014 o este amparo que se ganó el pasado 25 de marzo, bueno, pues es en referencia a la previsión social y estas partes exentas que se le entregan al trabajador por parte del patrón, en donde, bueno, pues trae una penalización, Hugo, del 47 o del 53% según corresponda, y donde, bueno, pues el Poder Judicial otorga la razón al gobernado, y en función de que, bueno, pues esas partidas de previsión social, incluso, por ejemplo, llamémosle el aguinaldo, que es una partida incluso obligatoria y que trae una parte exenta y que sufriría una sanción, bueno, pues son elementos indispensables para la viabilidad de la empresa. Por lo tanto, refería la autoridad que se violaba el principio de proporcionalidad tributaria y le otorgan este amparo, que es en referencia a que esta empresa podrá deducir al 100% las pagos que refiere a los trabajadores en la modalidad de previsión social. Digo, esto abre la puerta para que correcto, se replique sí, por el resto de contribuyentes que se sientan agraviados y que traigan una cuantía importante en este rubro de previsión social. Así es, Luis, aquí es importante luego darle seguimiento a todo esto, ¿no? Para ver cuál es ahora sí que la línea que toma en cuanto a cómo van definiendo todo este tipo de recursos que en su momento se presentaron. Sí, Hugo, y finalmente, bueno, pues la semana pasada anticipábamos que en el caso del régimen de incorporación había un mecanismo por ahí de seguridad social. Bueno, pues ya fue publicado finalmente en el Diario Oficial de la Federación, Hugo, pero trae una serie de restricciones tremendas. Que el trabajador no lo haya sido o no haya laborado en los últimos 24 meses. Que
los años de beneficio van a ser en función de año natural. Es decir, si arrancas al final del año 2014, bueno, pues ya habrás quemado esa oportunidad. Para el primer año será un 50% de descuento de las cuotas obrero patronales, para el segundo el 50% y así sucesivamente se irá cayendo el beneficio por los próximos 10 años. Hay que recordar que esto trae un diferimiento en el decreto, es decir, este tendrá el beneficio arranca a partir del 1 de julio del 2014. Así es, Luis. Y bueno, pues ya entrando en materia lo que es el programa del día de hoy, seguimos con los programas temáticos que la semana pasada Luis abordó el tema de la guía fiscal para arrendadores. En esta ocasión trataremos la guía fiscal para médicos, es decir, cuáles son las consideraciones que deben de tener alrededor del tema del ISR, alrededor del IETU y también en cuanto al IVA. Fíjate, Hugo, estuve haciendo algunas búsquedas, por ejemplo, en internet respecto a la materia y te encuentras artículos que refieren o van enfocados, por ejemplo, para IETU, que ya no está vigente, o van enfocados para el cálculo del ISR anual, o van enfocados a deducciones personales, pero no hay unas guías, bueno, algo donde integral. de manera integral vean desde la óptica de, en este caso, de los médicos. Así es, Luis, y bueno, vamos a empezar aterrizando dónde los ubicamos en la ley del impuesto sobre la renta. Este tipo de contribuyentes que se desarrollan de manera independiente tributan bajo el régimen de actividades empresariales y profesionales, que este es en el título cuarto, en el capítulo 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí también, una peculiaridad es que los ingresos se consideran acumulables en el momento en que se cobran, ¿no? Y esto es muy importante porque a lo mejor el radioescucha ahorita nos dice, no, yo voy con el doctor y le pago en ese momento, entonces ahí los acumula. Pero es importante señalar que hay doctores que tratan con compañías de seguros, Luis. Y esas compañías de seguros, pues el médico mete el recibo a revisión y a lo mejor dentro de 15, 20 días, un mes, le pagan. Entonces tienen que llevar un control de la cobranza de todo eso. Fíjate, Hugo, yo quisiera ahondar un poquito y digo, bueno, pues eso te tratan estos programas de ahondar en la cultura, es decir, ahorita manejabas el término doctor o el término médico, que es el que en la literatura, bueno, tributaria se maneja, ¿no? Es decir, honorarios médicos y dentales, es decir, ¿qué debemos de entender por médico? Bueno, pues si te vas a la literatura jurídica, bueno, pues no hay propiamente una definición, entonces tenemos que recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y que a la letra refiere que el médico es la persona que se haya legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina. Ahora bien, bajo esta descripción, Hugo, bueno, pues, ¿cuáles serán médicos y no? Es decir, ¿en función de la actividad? No. Es decir, estamos primero que habrá que haberle otorgado algún título respectivo. Profesional. Por ejemplo, estaba analizando el caso de los psicólogos, que a veces, bueno, pues refieren la salud, incluso, bueno, en este caso mental, contra un psiquiatra, por ejemplo, o algún homeópata. Es decir, confundimos ahí a lo mejor nosotros como usuarios de la salud, que cualquier persona, alguien que te maneja, por ejemplo, temas de obesidad, que algún nutriólogo. Bueno, pues estas personas, si no son médicos profesionales, bueno, pues no, en estricto sentido, caen fuera de los beneficios de esto que referimos, de médico y o cirujano dentista. Así es, y digo, Luis, ahorita esto que manejas viene muy claramente especificado en la ley del IVA, por la cuestión de quienes están exentos, ¿no? Y a la letra la disposición dice, los servicios profesionales de medicina cuando su prestación requiera título de médico conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente o por conductos sociedades civiles. Es correcto. Entonces, sorpresa, en el caso de que haya solicitado, por ejemplo, el servicio de algún psicólogo, el servicio de algún homeópata, el servicio de algún nutriólogo, bueno, pues esos deducciones en estricto sentido a la literalidad, bueno, pues no entrarían como deducción personal, y en el caso de que ahorita nos vamos a referir a los médicos, bueno, pues quedan fuera de esta esfera. Así es. Y Luis, bueno, siendo específico, en el reglamento por ahí se especifica que son profesionales de medicina los que tengan título médico, médico veterinario y cirujano dentista. Entonces, aquellos que, digo, por ejemplo, también un podólogo o todos los que tú acabas de mencionar, si no tienen un título de médico veterinario o de cirujano dentista, pues no
no están exentos en este caso de IVA. Así es, sí, también, bueno, en el caso del ISR también hace la acotación en el reglamento respectivo, artículo 240, que bueno, hay que recordar que es el reglamento todavía que estaba referenciado a la ley vigente Anterior. hasta 2013, Así es. pero todavía no rige, ¿no? Y que también refiere título profesional de médico o cirujano dentista, es decir, está acotado. Así es. Y entonces decíamos que para efectos de ISR, tanto los ingresos como las deducciones se basan desde el principio de flujo de efectivo, es decir, que esté efectivamente cobrado o efectivamente pagado. Es por eso importante que pues tengan una cuenta exclusiva para este tipo de operaciones, de tal forma que sea muy transparente y muy sencillo poder identificar tanto los cobros como los pagos por los diferentes servicios que Fíjate, Hugo, ¿y cuál es la pagan. realidad de los médicos? Muchos de ellos operan, bueno, pues a título personal, es decir, expiden sus recibos de honorarios a nombre de la persona física. Pero bien, también existe la posibilidad de que operen a través de una sociedad civil, como lo hacen los contadores, arquitectos, abogados. Así es. Es totalmente válido. Y la sociedad civil, bueno, pues también se regirá, al igual que la persona física, por el régimen de flujo de efectivo. Es decir, lo efectivamente cobrado será lo acumulable para efectos de ISR. Pero ahorita, bueno, lo estamos referenciando exclusivamente al régimen de personas físicas. Así es. Y tener presente que en cuanto a las deducciones hay ciertos requisitos. Entre los más relevantes, uno que dice por ahí que sea estrictamente indispensable, ¿no? Es decir, que sin esa erogación, sin ese gasto, no puedas realizar tu actividad. Entonces aquí, pues el doctor, depende de su especialidad, es el que debe tener el criterio suficiente para decir este procede o no procede. ¿Por qué? Porque a veces esto se lo dejan al contador y dice, oye, contador, dime si eso no es deducible. Y a lo mejor el contador a duras penas conoce la especialidad a la cual se dedica el doctor y pues no tiene los conocimientos necesarios para poder distinguir si un gasto se puede considerar como estrictamente indispensable o no. Ciertamente, ciertamente. Entonces esto es muy importante tenerlo presente. Otra característica es que el pago de impuestos pues es de manera mensual y es acumulativo en el caso de cuando tributan como persona física. Es decir, ahorita en el mes de marzo que se va a pagar ahora en abril, pues los ingresos que se consideran son de enero a marzo y las erogaciones de enero a marzo. Hugo, y si pudiéramos ahondar específicamente en dónde quedarían ubicados en la ley de ISR estas personas físicas con título de médico profesional. Es decir, estas personas, hay que recordar que para el 2014, bueno, pues está el régimen de incorporación, Así es. pero dentro de sus restricciones está, bueno, pues que el ejercicio de la actividad económica, bueno, pues no requiera título profesional. Entonces, aquí las personas, los médicos quedarían totalmente descartados, Hugo, por el ejercicio profesional de la medicina para ubicarse en el régimen Exacto. de incorporación. Es decir, ellos debiesen de estar en el régimen general de ley en actividad empresarial y profesional. Así es. Y también otro punto importante es que al final del año deben de considerar la totalidad de sus ingresos, porque digamos, hay doctores que a lo mejor pues en la mañana trabajan en un hospital, en la tarde tienen su práctica independiente, a lo mejor quizás también dan clases o tienen otro tipo de ingresos que pudiera ser arrendamiento, reciben intereses y al final del día pues deben de juntar todos estos ingresos y acumularlos en una sola bolsa, por decirlo así, para efectos de poder calcular el impuesto, ¿no? Entonces aquí es importante que tengan presente que si tuvieron ingresos por a lo mejor por prestar alguna clase que estaban ahí por asimilados a salarios y el ingreso que percibieron fue muy poco, pero al momento de juntarlo con todo lo demás se van al último nivel de impuestos y es muy probable que les resulte un impuesto a pagar. Así es, Hugo. Y bueno, pues hay que recordar también que los médicos, personas físicas, bueno, pues están obligados a expedir comprobante fiscal digital por internet, es decir, lo que es hoy en día el CFDI, es decir, bueno, pues tendrán que sujetarse a esta nueva modalidad tecnológica. ¿Por qué? Porque estaban muy acostumbrados al recibo de honorarios, bueno, sacaban su talonario Sí. y lo desprendían y se lo entregaban a el contribuyente o paciente que lo solicitase. Entonces también tendrán que hacer esta migración. Luis, y ahorita que mencionas esto de la expedición de los recibos, también es importante que cuando interactúan con empresas, por ejemplo el caso que mencionamos de las aseguradoras, por ahí hay de por medio una retención. Entonces es importante primeramente pues informarle al contador para que lo considere en el cálculo de impuestos y posteriormente recabar esa constancia
para efectos de poderlo guardar en el expediente y que en el futuro poder justificar la retención. Ese es uno de los errores más comunes, Hugo, que nos encontramos, por ejemplo, en el caso de personas morales que, bueno, pues solicitan para sus trabajadores, por ejemplo, algún servicio médico y nos encontramos con el recibo de honorarios y, oh, sorpresa, no contiene la retención Así respectiva. Dices, bueno, pues no existe tanto problema para el médico, pero sí para la empresa que estuvo obligada a retener ese 10% de ISR del recibo respectivo, porque si no, bueno, pues ese gasto no será deducible para la compañía misma. Así es, y bueno, también tener en cuenta que para efectos de IVA los servicios profesionales de medicina están exentos, pero únicamente los servicios profesionales de medicina. Es importante ahí distinguir los servicios que se prestan, ¿no? Porque puede ser y a veces se da mucho en los doctores, que a lo mejor, digamos, suponiendo que Luis y yo fuéramos doctores, Luis tiene su consultorio y yo quiero atender a un paciente pero no tengo el consultorio, entonces Luis me renta el consultorio, pues yo le pago pero me da un recibo de honorarios. Y en este caso pues ya no estamos hablando de un servicio de medicina, sino estamos hablando de un arrendamiento que tiene un tratamiento completamente diferente, ¿no? Hugo, o casos más allá, bueno, donde ya estuvo la consulta médica, ya se revisó radiografías y demás y se da el diagnóstico, pero bueno, pues el doctor tiene una pequeña clínica, tiene enfermeros o tiene personas que le coadyuvan y a lo mejor ya está en una modalidad de rehabilitación la persona y le van a dar 24 semanas de rehabilitación en alguna extremidad. Bueno, pues esto ya escapa de lo que es el servicio ejercido directamente por el médico. Hay que tener cuidado en ese tipo de actividades. O bien, a veces el mismo médico tiene la venta, por ejemplo, de gasas, ya no digamos de medicamentos, sino de ampolletas o inyecciones, es decir, que incluso esas partidas, esos productos graban IVA de manera directa, es decir, ya no son medicamentos ni siquiera de patente. Entonces ahí ya la actividad hay que separarla, ¿no? O por ejemplo, Hugo, el médico que quiere vender, por ejemplo, algún coche o alguna computadora o algún mobiliario, bueno, pues esa es una actividad mercantil fuera del ejercicio de la medicina y que, bueno, pues deberá expedir el comprobante respectivo con el IVA correspondiente. Es decir, no se puede generalizar, debe ser específico y acotado a ingresos identificados con el ejercicio de la medicina. Así es. También otra situación muy particular que a veces se da es que pues en la medicina, como en muchas otras áreas, hay especialidades, ¿no? Entonces a lo mejor pues va una persona, va un paciente, le hacen una consulta y el doctor hace el diagnóstico y dice, pues sabes qué, esto requiere de un especialista, de un colega, y a lo mejor entre los dos tratan el caso, ¿no? Y pudiera ser que al final del día uno de los doctores cobra el 100% de los honorarios y posteriormente el otro le factura su parte correspondiente por la consulta y atención que dio al caso, ¿no? Entonces en este caso pues hay que distinguir el concepto. ¿Por qué? Porque luego llegamos al problema de si fue una deducción personal, que esa la vamos a considerar hasta el final del año, o fue un gasto por una asesoría, que eso se considera en el mes. Entonces aquí clave es qué concepto se le va a poner. Porque si se dice honorarios médicos, a lo mejor el criterio de la autoridad va a ser, esta es una deducción personal y va hasta el final del año. Ciertamente, Hugo. Fíjate, y otra de las obligaciones que tienen los médicos es regularmente, bueno, pues tienen que requerir o necesitar alguna secretaria o alguien que esté atendiendo por ahí el teléfono. Y bueno, pues justo es que si hay una relación laboral, bueno, pues el médico la dé de alta como tal, es decir, ante el Seguro Social se paguen las cuotas obrero-patronales, el recibo de nómina se expida como tal y exista obviamente entonces la obligación de timbrar la nómina a partir de este año 2014 y en su caso pagar el impuesto sobre nómina respectivo. Así es, y también si en tu declaración anual determinaste una utilidad, bueno, pues se genera una PTU a la cual en este caso la secretaria, la enfermera o el puesto que tenga, pues tiene derecho a esa PTU. Ay, Hugo, algunos médicos que nos están escuchando empezaron a temblar. Esta parte como que ya no les gustó, le habrán dicho a la señorita, oye, cámbiale por ahí de radiodifusora. Pero efectivamente, al haber una relación laboral, el hecho que estés por el régimen de honorarios, bueno, pues no exime de pagar el reparto de utilidades, que ya abordaremos algún programa especial. En el caso de este tipo de contribuyentes existen restricciones en los montos a distribuir. Así es, y es importante que tengan ordenada su contabilidad, es decir, que si prestan servicios médicos de manera independiente, bueno, pues tengan una cuenta bancaria exclusivamente para esa operación, para efectos de que sea transparente la operación.
Y bueno, también tener en cuenta que debido a cambios tecnológicos y todo lo que tú comentabas, Luis, bueno, pues en lo que es el programa para presentar la declaración anual, ya aparece precargada mucha información. Es decir, si tú trabajaste para varios hospitales, por ahí va a aparecer cuánto recibiste cada uno de esos hospitales. Si prestas servicios a las aseguradoras, por ahí también va a aparecer. Entonces, no es de que yo voy a decidir qué ingresos voy a considerar en mi declaración anual. Simplemente es que tengo que considerar todos los ingresos y acumularlos para efectos del pago anual de impuestos. Así es, Hugo. Ahorita abordábamos el tema de IVA, que estos ingresos, bueno, pues están exentos por el ejercicio profesional de la medicina. En consecuencia, los pagos de gasolina, luz, agua, teléfono, renta del local, bueno, pues ese IVA que se esté pagando de esas erogaciones, bueno, pues ya no va a ser un IVA acreditable. Es decir, en este caso va a ser un IVA deducible y se convierte en una deducción autorizada más. Y bueno, pues esto te disminuiría la base gravable del ISR. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos encontrado, Hugo, contabilidades de médicos donde el IVA se sigue manejando como si fuera un impuesto por cobrar, Así cuando es. ya cambió la característica y se convierte en un IVA deducible. Es decir, sí deberás a lo mejor segregarlo, identificarlo, pero ahora clasificarlo como una deducción del periodo. Así es, para ejemplificar esto y que quede un poco claro para aquellos que no están familiarizados con estos términos, pues vamos a suponer que la renta es de 10,000 pesos, ¿no? Y la renta son 10,000 pesos más IVA. IVA 1,600 pesos. Entonces, para un contribuyente común y corriente, pues el gasto son 10,000 pesos y el IVA acreditable son 1,600. Para el caso de los médicos, el gasto son los 11,600 pesos. Entonces, por eso es muy importante tenerlo identificado y como Luis mencionaba hace rato, la cuestión de los medicamentos, de las gasas, todo eso que manejen, ver cómo se maneja, porque luego eso puede afectar en lo que se considera como deducción y se puede crear un gran problema. Y bueno, pues en términos generales, estas son las precauciones o los cuidados que deben de tener los médicos a la hora de, pues ahora sí que no solo la declaración anual, sino en su día a día, en llevar el control de sus operaciones, porque muchas veces le dejan o delegan todo esto a la enfermera o a la secretaria, oye, tú encárgate de expedir, tú encárgate de cobrar, pero no tienen la precaución de analizar esta información con su contador mes a mes. Ciertamente, Hugo, y bueno, pues recordarle también que abril, mes de declarar, en el caso de los médicos, bueno, pues aunque pareciera algo así medio utópico, bueno, pues también tienen derecho a deducciones personales y entre ellas los gastos médicos, dentales, hospitalarios, es decir, los médicos también se consultan a su vez con algún otro especialista, Es correcto. podrán solicitar el comprobante respectivo y bueno, pues incluir, aun cuando ellas ejerzan la medicina, a su vez también honorarios médicos pagados, ¿no? Así es, y por eso aquí digo, volvemos a recalcar que es importante el concepto, porque también puede ser que tú recurriste a un colega para una cuestión profesional de atención a un paciente, que eso es diferente a deducción personal, pero pues eso aquí, y ahora sí a manera de precaución, pues sería también tener información adicional que pueda corroborar esto, es decir, no va a ser suficiente con el recibo de honorarios, sino también pues cuál fue el servicio, cómo lo vamos a demostrar a la autoridad. Así es, Hugo. Y bueno, pues, ¿qué sucede? ¿Cuál es la realidad? Muchos médicos, bueno, pues reciben cantidades por consultas en efectivo, ¿no? Y esto se presta a algunas circunstancias de declarar o no declarar. O bien también hacen uso de la tarjeta de crédito. Y por allí a lo mejor se crean desórdenes, incluso descontroles, Hugo, que algún médico, a lo mejor por alguna ignorancia u omisión, simple y sencillamente cuestiones de tarjeta de crédito, que a lo mejor vamos a dramatizar que el 100% de las personas que usaron la tarjeta de crédito no le solicitaron el comprobante respectivo, pero tampoco están acostumbrados a hacer una factura global por las ventas o consultas al público en general y son omisos de respecto a esta parte. Bueno, hay que recordar que el fisco no se va a limitar a lo que el médico haya facturado, es decir, la autoridad, bueno, pues podrá observar el uso del sistema bancario o financiero y te podrá estar detectando esos ingresos omitidos por el uso de la del punto de venta. Es correcto, sí, es por eso es importante tener disciplina en todo esto, es decir, llevar un control metódico de cómo se lleva a cabo todo esto y también recordarles que si cuentan con la ayuda de un contador, bueno, pues el contador únicamente es un facilitador para el cumplimiento de obligaciones. Pero al final del día los responsables del cumplimiento de las obligaciones son los contribuyentes, en este caso los médicos. Así que si hay alguna discrepancia en temas de pago de impuestos,
de no cumplimiento de obligaciones fiscales, pues el que va a ser responsable es el doctor, ¿no? Hugo, y está el tema de ley antilavado que vigente desde septiembre de 2013. Bueno, pues algunos médicos refieren ingresos fiscales, pues no sé, una 10ª parte de los ingresos reales que pudieron haber tenido, y bueno, muestran un poder económico bastante amplio que discrepa con lo que reportan al fisco. Y bueno, pues esta información se va a estar cruzando, es decir, aquellos médicos que están adquiriendo, por ejemplo, coches de lujos, coches premium, que no guardan proporción contra los ingresos fiscales que están declarando, o que están intentando adquirir, por ejemplo, algún bien inmueble vía efectivo, bueno, pues ya están las restricciones en la ley para poder cruzar esta información y poder detectar esa discrepancia fiscal que ahorita referías. Así es, y bueno, nuevamente recordarles los medios de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, en YouTube, en el canal Frecuencia Fiscal, por ahí van a estar disponibles, y bueno, pues cualquier duda o comentario a través del correo electrónico podemos estar en contacto, porque estos temas, y en ocasiones, Luis, pues son cuestiones de casos particulares, ¿no? O sea, situaciones que se le presentan a los contribuyentes, que pueden ser a los doctores, y que requieren analizarse de manera particular para poder atenderlos. Así es, Hugo, y recordarle a los médicos y cirujanos dentistas, bueno, pues que la ignorancia no exime de responsabilidad. Es decir, dice, no, bueno, pues es que no actué de mala fe, y esto que estuve haciendo, bueno, pues ya lo hice mal. Oye, autoridad, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Es decir, este borrón y cuenta nueva al final del día no existe. La autoridad, bueno, pues de manera retroactiva, bueno, te puede fincar por ahí los créditos fiscales por las omisiones respectivas. Conclusión, acércate con algún contador de tus confianzas, exponle tu caso, así como el paciente se abre con el médico, bueno, pues que el médico refiera, bueno, pues cuál es su realidad, para que el contador le pueda dar una opinión y puedan armonizar su cuestión financiera y fiscal. Así es, y bueno, pues prácticamente con esto concluimos el programa del día de hoy. Luis, bueno, pues agradecerles que nos hayan escuchado, y por aquí estaremos, pues ahora sí, dentro de 15 días, para cerrar temas de la declaración anual. Ciertamente, Hugo. Bueno, pues se despide el contador público, Luis Alberto Padrón. Hugo René Ortiz. Que tengan un excelente inicio de fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2:30 a 3 de la tarde. Gracias.